Hola, buenos días. Si os gusta la nata montada firme y duradera, con el mínimo de aditivos añadidos, hoy comprobaremos las mejores opciones. Como nata, me refiero a la crema de leche para batir, ya que la leche produce 3 tipos de nata diferentes. Mirando en el comercio, vimos que hay muchos tipos de natas para montar, con diferentes contenidos de grasa. Además de indicarnos que es para montar o batir, debemos tener en cuenta que cuanto más alto sea su contenido en grasa, mejor montará, y menos estabilizantes y aditivos añadidos llevará. La que más abunda es la que contiene un 35% de grasa. La que contiene un 38% de grasa, su oferta es más limitada y su precio es algo más alto. Las de menor contenido en grasa solo montarán si llevan muchos emulsionantes y estabilizantes añadidos y por eso se utilizan para cocina y otras elaboraciones, pero no para montar. Bueno, haremos la prueba con 2 de ellas. Las he escogido porque son de las más fáciles de encontrar en casi cualquier sitio. La primera tiene un contenido de grasa de un 35% y, como es lógico, en la lista de ingredientes vemos que lleva bastantes aditivos para estabilizarla, mientras que la segunda tiene un 38% y aunque su precio es más alto, va bien y compensa con más volumen, además de no llevar aditivos añadidos porque no los necesita. Las del 30% en grasa contenida o menos las descarto, porque para mi gusto, y como he dicho antes, llevan demasiados aditivos añadidos. Cualquier batidora con varillas va bien. Yo utilizaré la amasadora con el globo. También se puede hacer a mano, pero es muy pesado. La nata debe estar muy fría para batirla. Ya está indicado en el envase. Aquí la tengo entre 1 y 2 grados de temperatura. Por cada 100 mililitros de nata, le añado unos 20 gramos de azúcar glass y una cucharadita de queso crema, o sea, unos 15 gramos aproximadamente. Le añado el azúcar glass. Pongo la nata fría en la batidora. Hay que agitar y escurrir bien el envase. Y comenzamos a batir. Le añado el queso crema y vamos subiendo la velocidad. Cuando vimos que ya está firme, paramos de batir y ya podemos usarla. No hay que pasarse en el batido, porque se pone amarillenta, se corta y ya no se recupera. Ya la tenemos en su punto. La pondré de relleno en este roscón. El mayor enemigo de la nata es el calor, por lo tanto, lo dejaremos aquí en la cocina sin refrigerar, a entre 20 y 22 grados, a ver cuántas horas aguanta. Seguidamente voy a batir nata con un 38% de grasa. Esta que no contiene aditivos ni emulsionantes porque no los necesita. No haría falta, pero para ser imparciales, le añado el mismo azúcar y el mismo queso. Repetimos los mismos pasos. Añado el azúcar, pongo la nata muy fría, añado el queso, batemos. Y ya está en su punto. Vamos a rellenar otro roscón para la prueba de resistencia. Con la misma cantidad de nata, hemos obtenido más volumen y queda bastante más firme. Su sabor también es más exquisito. La primera parte de la prueba la ha ganado claramente esta nata. Dentro de unas horas, volvemos para ver. Bueno, han pasado algo más de 36 horas. Las dos han soltado unas gotas de agua y han perdido algo de volumen, aunque la que contiene más grasa se mantiene más blanca. Podríamos decir que hay un empate en este punto. Lógicamente, no se pueden comer, porque la nata es uno de los productos lácteos más delicados y más de 3 horas sin refrigeración ya no es aconsejable. Resumiendo, en mi opinión, la nata con un 38% o más de grasa
no necesita ningún refuerzo. Además, aunque su precio es más elevado, compensa, porque con menos nata obtenemos más volumen. También, en mi opinión, el queso crema es la mejor opción para darle cuerpo a una nata floja, siempre que no os paséis en cantidad que afecta al sabor final. El azúcar glass que he añadido, además de incorporarse más fácilmente, es del que venden en el comercio, por lo cual contiene un 5% de maicena para que no se aglutine. Esta maicena ayuda a estabilizar la nata. Si no tenéis queso crema, también se puede sustituir por una cucharadita de leche en polvo, maicena o otros estabilizantes que ya no me gusta tanto, como la gelatina u otros. Bueno, y hasta aquí por hoy. Hasta la próxima.